veces comprender exactamente qué es llegar a nuestra nada. Y es difícil porque estamos acostumbrados, vivimos desde nuestra voluntad. Por lo tanto, cada acción que hacemos, cada cosa que emprendemos, sale de nuestra voluntad. Así que cuando nos dicen tienes que llegar a tu nada, o sea, como que yo ya no entiendo, o lo que siempre pasa, me pregunto, ¿qué necesito hacer? Ujú. Bueno, la respuesta es muy sencilla, abandónate. Y lógico, inmediatamente sale aquello de, bueno, ¿y qué necesito hacer para abandonarme? Pues abandónate. En fin, es un continuo estar siempre en lo mismo. Aquí el punto es el siguiente. Necesitamos entender primero que es un requisito fundamental para llegar a vivir en la divina voluntad. Si no lo tenemos, va a ser muy difícil que la vida divina se pueda poner en la criatura. Y segundo, que esto es un trabajo de Dios, porque Él es el principal, pero sobre un trabajo nuestro, que es el llegar a ese punto de la nada. Así que vamos a tratar de ir penetrando un poquito. Así que pues vamos a comenzar. Vamos a tratarlo desde las lecturas del libro de cielo. O sea, no vamos a meter mucho de otros lugares, sino vámonos al punto fundamental, que es lo que Jesús nos pide, ¿no? Llegar a nuestra nada. A ver, Martita, Sí, sí. claro, doctor. Porque además, ahorita que lo comentó, en realidad en el Antiguo Testamento menos, nunca habló de eso Jesús. Y perdón, en el Nuevo Testamento, pues tampoco hacía mucha alusión a esto, ¿no? Ahora en Divina Voluntad es que lo empezamos a escuchar, porque antiguamente no nos mencionaban eso, ¿no? Se mencionó, pero muy velado, por ejemplo, con el joven rico, Sí. cuando le dice vende todo lo que tienes, Sí. y que lo hemos puesto, el énfasis lo hemos puesto en lo material, porque luego dice Jesús, dice el Evangelio, y el joven se retiró porque tenía muchos bienes. Sí. No aclara qué tipo de bienes, y generalmente lo llevamos al punto de bienes materiales. Sí. Pero bueno, y ahí nos estaba hablando de ese llegar a la nada, ¿no? Uh-huh. Cuando da los consejos de que el que viene conmigo, pues ya no tiene por qué regresar, voltear. Uh-huh. El que pone las manos en el arado y voltea no es digno de mí. En fin, nos está hablando de olvídate de todo lo anterior. Yes. Ahora ya estás conmigo, ya llegaste al punto final, porque hay que entender que nuestra vida, esta vida que tenemos aquí en esta tierra, es todo un preámbulo, todo un periodo de tiempo en el que nos vamos a ganar nuestra vida eterna. O sea, esto no es todo, esto no es lo importante, esto no es lo que por lo que debemos luchar. Aquí debemos luchar por ganarnos la vida eterna. Así que esto es algo que también nos cuesta mucho trabajo, porque estamos muy acostumbrados a el ser y el tener. Y cuando nos dicen llega a tu nada, es desprendernos de nuestro ser y de nuestro tener. Entonces es demoledor, ¿no? Sí, es difícil. Demoledor totalmente. Pero en esta vida, como usted dice, estamos además labrando nuestra prueba, porque aquí es nuestra prueba, ¿no? Exacto. Por eso este momento que vivimos aquí en este mundo, que es un momento, es un instante. Para Dios. Uh-huh. O sea, visto en perspectiva con la eternidad, sí, prácticamente lo que vamos a vivir aquí es nada. Eso sí. Pero es como una escuela en que vamos a aprender a vivir en unión con ese ser inmenso al que le hemos puesto el nombre de Dios, ¿no? Claro. También este concepto de llegar a nuestra nada se podría confundir con la humildad. Dentro de las virtudes era llegar a la humildad. Pero Jesús nos aclara que aún la humildad es una posesión.
de nuestra voluntad. O sea, ya somos algo, ya soy humilde, ¿no? Y el punto es quitarnos totalmente, quitarnos todo, incluso las virtudes. Así que va un poco más allá. Sí. Claro, la humildad es como un preámbulo, una escuela para llegar a ese punto. Bueno, Muy bien, vamos con Luis entonces. Dice, esto es el del libro 4, 109. La fecha es febrero 19, 1902. Y nos dice, hija mía, en el ministerio público es necesario el uso de la voz para hacerme entender, pero en el ministerio privado mi sola presencia basta para todo, porque verme y entender la armonía de mis virtudes para copiarlas en sí misma es lo mismo. Por lo tanto, la atención del alma debe estar en verme y en uniformarse en todo a las operaciones interiores del verbo. Esto es exactamente el punto. Toda la atención de la persona que está queriendo vivir, que quiere entrar a vivir aquí, debe estar centrada en verlo a él, ¿sí? En verlo a él y en tratar de adecuarnos a sus acciones. Y sus acciones, sus actos, no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana que hemos llevado. Por lo tanto, debemos, yo diría, escoger entre me uniformo a lo que él hace o me pongo en lo que yo hago. Pero llevar las dos cosas no se puede. Okay. Y luego dice, porque cuando yo atraigo al alma a mí, se puede decir, al menos por ese tiempo que la tengo en mi presencia, que la hace vida divina. Siendo mi luz como pincel para pintar, mis virtudes suministran los diferentes colores y el alma es como la tela que recibe en sí el retrato de la imagen divina. Sucede como aquellos puentes altos, que por cuanto más alto, tanto más precipitan a lo bajo una lluvia abundante. Así el alma, ante mi presencia, se pone en el estado que le conviene, o sea, en lo bajo, en la nada. Tanto que se siente destruir, y la divinidad a torrentes hace llover la gracia sobre ella y llega a sumergirla en sí mismo. Por eso debes estar contenta de todo si hablo y contenta si no hablo. Cuando nos pone y llegar a sumergirla en sí mismo es con mayúscula, o sea, en él mismo. Esto es un preámbulo, es más o menos la idea que él tiene de nosotros y que para lograr la receta pues es muy sencilla. Siempre tenerlo a la vista, siempre. Nunca apartar nuestra vista de él y tratar de adecuarnos a sus acciones. Y si yo me pongo en consonancia con lo que él hace, lo que yo hago está totalmente fuera de esa acción. Por lo tanto, lo tengo que dejar ir, o sea, que se vaya yendo y adoptar los modos de él. Y en los modos de él no están nuestras acciones. Ahora vamos a entrar ya de lleno. Esto es como un preámbulo. Hay varias lecturas. Vamos a empezar por el libro 1, que es el inicio de este camino de Luisa. Y vamos viendo, a ver. En el libro 1, en el apartado donde dice espíritu de mortificación, en el párrafo número 45, dice Jesús, tú no eres otra cosa que una sombra, que mientras quieres tomarla, te huye. Tú eres nada. Esas palabras dichas a modo humano son un insulto. Sí. Y se toma como un insulto. Sí. Tú eres nada. Como decir, no me vengas, no vales nada, no sirves para nada. Pero dichas en este sentido es nuestra mayor gloria. Porque gracias a eso es que podemos aspirar a tener el todo en nosotros, ¿no? Claro. Pero sí hay que irlo puntualizando. Tú eres nada.
Ojalá y que Jesús nos dijera así textualmente, tú eres nada. Sí. Cuando Él habla, y lo que le dice a Luisa, según lo que Luisa nos va a referir un poco después, dice que Él, en el momento que habla, infunde en el alma todo el conocimiento y el bien de lo que está diciendo. Es cierto. O sea, en ese momento le está infundiendo en ella la firme convicción de que no es nada, de que no tiene nada que ver toda su acción, su actividad de voluntad humana, y ojalá y nos lo dijera a nosotros, ¿no? Claro, porque así nos deja entonces como un recipiente, que es lo que necesitamos, a lo que necesitamos llegar para Así que Él es, pueda entrar, para ¿no? que Él pueda entrar. Así es. Más adelante en el 48 dice, después me decía, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Este es precioso, ¿no? Sí. Entonces, la primera cosa que quiero es mortificar tu voluntad. Sí, eso es lo principal, ¿verdad? Un poco más adelante le va a decir, ahora tenemos que llegar al punto de destruir tu yo. Ujú. Y ese yo es tu voluntad humana. Sí, porque le dice Luisa, dame la gracia porque veo que por mí nada puedo. Y le dice Jesús, sí, yo mismo te contradiré en todo, a veces por medio de las criaturas, para que ella se dé cuenta que no es nada. Así es. No, y sobre todo, no hay nada peor para nosotros, seres humanos, que alguien nos lleve la contra. Así, ¿Sí? es Sí, cierto. sí, Porque luego sale el yo. yo, el La orgullo, la soberbia. soberbia. Y dice, ¿cómo que no? Si yo digo, yo creo, yo hago, yo... Así es. Entonces, esto, yo mismo te contradiré en todo. O sea, todo lo que tú pretendas, yo te voy a dar la contra. Por medio de las criaturas. Por medio de las criaturas o a veces por medio de él mismo, ¿no? Ujú. Pero casi siempre es por medio de las criaturas. Así que cuando encontremos en las criaturas esa resistencia o ese ataque a nuestra voluntad, debemos tomarlo como que Jesús nos está Ayuda. instruyendo, ayudando. Y entonces en vez de quedar resentidos y que hacer que valer nuestro yo, tenemos que simplemente decir gracias, Señor. Gracias por esto. Así como decía Jesús, gracias Padre, te sean dadas por lo que he sufrido y por lo que me sigue. Tenemos por una lo que pregunta de Lucy Manzano. Buenas noches. La anterior lectura se podría asimilar a un estado de meditación contemplativa, como unión mística, fundir el bien, la criatura en la infinitud de su creador. Fundir el ser. El ser, así el ser. Gracias. Por eso, sí, definitivamente sí, fundir el ser, o sea, sí. Todo nosotros en la inmensidad del Creador, así es. No creo que sea conveniente tener la idea de un estado de meditación contemplativa, porque eso nos pondría en un estado Afuera de pasividad, ¿sí? O sea, una unión mística con Él no es mística. En la divina voluntad la palabra místico ya no entra, Ajá. porque lo místico es figura de lo real, no es la realidad. Así que aquí no es una unión mística, sino es una unión real con Jesús. Y que es una unión que se debe de llevar a cabo no en la contemplación nada más, sino en la realidad, en nuestra vida cotidiana. Y por eso es que es necesario destruir nuestro yo, para que nuestro yo no se vea atacado o no se vea rodeado de cosas humanas, sino que todo vaya hacia Él. Aquí en el número 60 dice, en una palabra, sin ir más lejos, aún en las cosas más mínimas trataba de hacer morir mi voluntad para hacer que viviera solo para Él. Así es, aún en las cosas más mínimas.
O sea, los ejemplos, bueno, nos los da Luisa a través de la lectura del libro del tomo 1, porque ella nos va narrando cómo Jesús la contradecía, cómo Jesús llegaba y la ponía en actitudes contrarias a las que Luisa quería. Así que eso pues lo dejamos a ustedes que lo vayan leyendo, pero sí teniendo en cuenta esto, que es Él mismo nos va a contradecir en todo, nos va a llevar la contra, ¿de acuerdo? Para ir amoldándonos. No hay nada que me sirva más que un aceptar que no soy el centro del mundo, que mi opinión no es el centro del mundo, sino que debo ir aceptando las opiniones y las acciones de los demás. Y ¿Sí? eso es exactamente lo que el mundo nos hace creer. Ahora a los niños les infunden sí. mucho que tú eres, tú vales, tu palabra vale, tu voz se tiene que escuchar. Todos tenemos que ponerte atención y darte el crédito de todo. Nos levantan la soberbia y el orgullo, pero en grande. Muchísimo. Y llegar a nuestra nada nos cuesta más trabajo. Claro, o sea, llevamos años y años y años siendo nosotros construyendo el edificio de nosotros. Y ahora llega Jesús y nos dice, ¿sabes qué? Es que todo esto, Tira esto porque eres nada. Y eso cuesta trabajo, sí. terrible trabajo. Pero yo pienso que también ahí es donde el demonio se mete mucho, ¿no? Que se ha metido tanto en la familia, en la sociedad, en todo, y precisamente eso es lo que quiere, que seamos importantes, que tú debes todo lo que has hecho y logrado en la vida, pues lo seas mucho, ¿no? Ante todos, ante el mundo, y por eso nos cuesta trabajo, pero pues ahí está la lucha, ¿no? Así es. O sea, el enemigo está totalmente Acechando. atento a hacernos la guerra, ¿no? ¿Nos podrías explicar si el don suplicante nos puede ayudar a llegar a nuestra nada? Bueno, el don suplicante, la virtud suplicante es, Jesús nos dice que cuando el alma quiere entrar a vivir en la divina voluntad, para que nuestro deseo tenga fuerza, Él nos da esta virtud para que cuando nosotros roguemos que nos den su voluntad, no seamos nada más nosotros, sino con la virtud suplicante ruega todo. La divina voluntad se extiende en todo lo creado, todas las cosas creadas ruegan que se nos dé la divina voluntad. Todos los ángeles, todos los bienaventurados, la Virgen, Jesús mismo y el mismo Dios, porque es la voluntad divina. Claro. Y la voluntad divina, cuando pide algo, nadie le puede negar nada. O sea, ni Dios mismo, porque es Él el que lo está queriendo. Así que esa virtud suplicante es la seguridad que nos da de que vamos a obtener el don si lo estamos pidiendo realmente con todo el deseo de llegar a vivirlo. Claro. Muy interesante la pregunta que viene. Rodrigo 10. Hola, buenas noches. Quitarse las virtudes no significa que no nos importe practicarlas, sino desapegarse por completo de ellas para llegar a vivir la vida divina. ¿Es correcto? A ver. ¿Va de nuevo? No. O sea, que no nos importe practicarlas, totalmente de acuerdo. No debo estar pendiente en la virtud. No debo preocuparme para nada de las virtudes. Las virtudes van a pasar a ser como un semáforo, que es el ejemplo que ponemos. Si mis actos hechos en la divina voluntad están conformados por los atributos divinos, definitivamente mis actos van a ser perfectos. No hay forma de que me pueda yo desviarme, ¿no? Pero si mis actos no coinciden con la virtud, debo poner atención. ¿Por qué? Porque el atributo divino no puede ir en contra de una virtud, porque la virtud es copia, es imitación del atributo divino. Lo debe superar. Entonces las virtudes me sirven como un semáforo. Si mis acciones están en verde, coinciden con las virtudes, voy bien, sin poner atención en practicar la virtud. Eso.
Si mis acciones son dudosas, es un amarillo, es un cuidado, te puede salir. Y si mis acciones están en rojo, o sea, en comparación con las virtudes, definitivamente no estoy viviendo en la divina voluntad. Entonces las virtudes van a seguir sirviéndome, sí, pero no para llevarlas a cabo, no para poner atención a ellas, no para practicarlas. Mi única intención y mi única acción es vivir siempre atento a darle vida a la divina voluntad en mis actos. Sí. Y eso es muy interesante porque es una pregunta que mucha gente hace siempre. Así es. Dice José Luis Cervantes Lee. Buenas noches. ¿Un niño en la divina voluntad es más posible? Sí. Entre Es menos fácil. tenga Voluntad humana. de pues posesiones Sí. de voluntad humana, de virtudes, de tantas, ¿cómo diríamos? Prácticas religiosas, es más fácil que le entre llegar a su nada, ¿no? Ujú. Y eso lo hemos visto en los grupos de niños que hay. Así es. Los niños Sí, lo absorben. captan, pero perfecto. Perfecto. Hilda Amaro Gourmet. Buenas noches, saludos y bendiciones. Si no se vive en la divina voluntad, ¿se puede reparar por nuestros pecados de la vida pasada? No. Podemos poner intenciones de querer reparar, pero queda como intención, no queda como una acción hecha, porque nuestra voluntad no tiene la capacidad de ponerse en el pasado, ni en el futuro. O sea, simplemente mi voluntad actúa en mi hoy, en mi presente. Limitado. Ni siquiera soy capaz de modificar mi acto de hace 5 minutos. O sea, así que es nada más en la divina voluntad. José Luis Cervantes, San Pablo en su Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, ¿no es voluntad divina o divina voluntad? No. Es, bueno, esto lo hemos mencionado en varias ocasiones. O sea, el alma recibe toda la santidad, todas las santidades salen de la divina voluntad, todas. Ahora, ¿hasta dónde toma la criatura? Hasta donde conoce y hasta donde Dios decide dar. O sea, la criatura puede conocer lo que Dios decidió dar. Lo que Dios no decide dar, la criatura no lo puede conocer y no lo puede poseer. La voluntad divina ha dado la posibilidad de la santidad humana, sí, y ha dado todas las gracias, los dones, todo lo que era necesario para vivir en ese ambiente. Pero el límite es lo que Dios permitió conocer, que era la santidad humana. La santidad de la unión, de la unificación de voluntades, unificación de voluntades entre la criatura y Dios. O sea, la unión, así, dos voluntades que actúan juntas. Ese era San Pablo. Ese eran muchos de los santos que ha habido hasta la actualidad, o sea, han sido ellos, y sobre todo Conchita Cabrera de Hermida, que ya le hemos mencionado, donde Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al Verbo. O sea, era tal la inhabitación de Jesús en ella, que él prácticamente está diciendo que incluso su cuerpo, o sea, es parte del cuerpo de Jesús, pero Jesús no actuaba en ella. Nada más era habitante. Nada más era habitando en ella. Y le compartía todos los efectos de su vida divina, pero no la vida divina. No las otras. Ahora, en la divina voluntad se supera aquello y ahora es la divina voluntad que viene y está en la criatura, pero aparte actúa a través de la criatura. Obrante. Sí, así es. Johanita Roth, ¿el vivir en la divina voluntad requiere de tiempo? ¿La vida de Luisa en la divina voluntad fue de muchos años? ¿O fue algo de aceptar en el primer momento y entrar inmediatamente? Bueno, Luisa fue aceptando conforme le iban diciendo, conforme ella iba
conociendo, ella lo iba aceptando y lo iba viviendo. Ujú. La vida en la divina voluntad es crecimiento. O sea, ahorita tenemos la vida con una verdad, después tenemos esa misma vida, pero con dos verdades, con 10, con 1000, con las que sean, las que Dios nos quiera dar. Y es una vida divina creciente. O sea, la divina voluntad se puede vivir desde el primer momento en que la conocemos y que realmente estamos dispuestos a vivirla. Que eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, de dar a conocer este punto fundamental de llegar a nuestra nada. Vamos a dejar un poquito las preguntas de Para lado. poder avanzar. Ahorita volvemos con ustedes. Vamos a seguir con las lecturas. Porque es Tenemos muy importante, buenas, sí. importante que lleguemos a eso, ¿sí? Ujú. Tenemos la del libro 3, es la lectura 372, mayo 20 de 1900. Y nos dice como a la mitad, porque al principio dice lo mismo. Dice, como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a Nos está todo diciendo lo que no el llama a alma Dios. requiere de un silencio interior. Nos pone de ejemplo el silencio exterior para el cuerpo. Entonces, el silencio exterior es muy fácil entenderlo. O sea, todo el bullicio. Y cuando queremos descansar, generalmente tratamos de estar en reposo, en silencio. El silencio interior son los pensamientos, los deseos, los anhelos. Tenemos dentro de nosotros, perdón la palabra, a una loca. ¿Sí? Habita en nosotros una cosa que está loca, que se llama imaginación. No para, está continuamente dando y dando y dando y dando. Y eso es un ruido en el interior. Y ese ruido no me permite en ocasiones el concentrarme y el estar en una íntima unión con Dios, con Jesús. A ese silencio interior se está refiriendo, ¿no? Y luego dice, ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada, y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Perfecta forma de expresarlo. Necesitamos llegar a la nada de donde fuimos formados. ¿Sí? O sea, no fuimos formados en el todo, sino fuimos formados como nada y de la nada. ¿Para qué? Para que el todo viniera y morara en nosotros. Ahora, retomarlo es volver a ser ese punto y volver a estar igual que cuando fui creado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el todo pueda venir a mí. ¿Qué pasó con Adán? Adán, cuando lo forman, o sea, como era una figura de barro, no tenía una conciencia, no tenía una vida, estaba vacío. Sí, no tenía nada. Entonces llega Dios y insufla el soplo divino, que le pone toda la parte espiritual creada, pero aparte se pone él. Es un ser que está limpio totalmente de todo, no tenía nada en su interior y ahí habita el todo. Por eso ese jardín que era Adán, en ese jardín se paseaba Dios. En ese jardín Adán platicaba con Dios. O sea, era una unión perenne entre el hombre y su creador. Ahí es a donde nos quieren regresar, ¿no? Por lo tanto, el silencio interior es necesario para meditar, para encontrarnos con el Creador y sobre todo para llegar a nuestra nada. Sí, es importantísimo el silencio interior. Adelantito nos dice que la nada saca todo en nosotros también. O sea, esa creación exterior
exterior es mínima comparada con la creación que Él quiere formar en nosotros. La creación exterior fue para nosotros. La creación interior es para Él. Por lo tanto, debe ser muchísimo más grande, infinita, que lo que vemos en el exterior. Por eso es necesario que no haya una materia preexistente en nosotros. ¿Qué materia preexistente? Virtudes, atributos, dones, devociones, prácticas, creencias, sino estar totalmente vacío. Y si no es así, entonces el todo no puede llegar y no se puede poner en esa nada que somos nosotros. Así es. ¿Quiere que leamos otra? ¿Tienes otra del 3, verdad? Sí, aquí tengo otra. La 305 de agosto 3 de 1900. Luisa estaba buscando a Jesús y le dice: Jesús, cuando tú me quieras encontrar, entra en ti, llega hasta tu nada, y ahí, sin ti, en el brevísimo giro de tu nada, descubrirás los cimientos que ha puesto en ti y las construcciones que ha levantado en ti el ser divino. Sin ti. Ahí es donde empieza a actuar. Esas dos palabritas, sin ti, nos dicen todo. O sea, ¿qué es sin mí? Pues sin todo este bagaje de mi historia, de todos mis actos, de todos mis vicios. Y sin mi voluntad. De todas mis virtudes, de todos mis actos buenos, de todas mis devociones, de todos mis pensamientos, de todo lo que yo he creído hasta la fecha, de todo lo que yo he hecho hasta la fecha. El yo soy. Quítalo, porque todo eso es parte de tu yo. Ese yo que necesitamos destruir, como lo vimos al principio. Así que es importante, es sin ti. Para que pueda sin actuar. ti, para que pueda actuar yo. Por eso hemos dicho en algunas ocasiones que para ver si realmente estamos o no tratando de vivir o viviendo en la divina voluntad, nunca debe aparecer una finalidad nuestra. Si yo me descubro a mí mismo en mis acciones, no estoy viviendo en la divina voluntad. Esa es una pregunta que teníamos aquí, que cómo sabemos si realmente estamos viviendo en la divina voluntad. Ahí está, ya lo respondió. Bueno, es una de tantas señales, ¿no? Hay muchas señales: la paz, la tranquilidad, en fin, el repetir siempre el mismo acto, o sea, el querer vivir en la divina voluntad. Pero esta es otra, no encontrarme a mí en mis acciones. Doctor, yo quisiera preguntarle, porque hay mucha duda en esto, ¿no? De la gente dice, bueno, entonces, para que yo esté en mi nada, mejor entonces me voy a un cuarto y así pueda yo estar en mi nada, o puedo seguir haciendo mis actividades diarias de la vida. Por ejemplo, un ejemplo muy común, reuniones familiares o de amistades, por ejemplo. ¿Tenemos que renunciar a eso? No, Jesús nos ha tomado a cada uno en un entorno social o familiar diferente. No se trata de aislarnos del mundo, se trata de injertarnos en el mundo, pero sin cuestiones personales. O sea, ¿voy a acudir a una reunión familiar? Sí. ¿Por qué voy a acudir? ¿Para convivir, para platicar, para... o sea, lo que normalmente hacemos? No, para darle vida a la divina voluntad en todos mis actos en esa reunión. Esa debe ser mi intención. Y entonces no importa lo que hagamos, o sea, siempre estamos dándole vida a la divina voluntad y nunca nos estamos apartando de nuestra verdadera finalidad, que es esta vida. Así. Y ahí es donde no me acuerdo qué cita bíblica dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, nomás que los preserves del mundo. Dice, están en el mundo, no te pido que los saques, sino que los preserves. O sea, no se trata de salirnos, de irnos a un lugar aislado, a una cueva, no. Se trata de seguir viviendo en donde vivimos, pero
sin que el mundo nos importe. Sobre todo las ideas que hay ahora, ¿no, doctor? Por ejemplo, pienso yo en está uno en una reunión familiar y empiezan, no, pues, por ejemplo, pueden hablar del homosexualismo, de tantas cosas, ¿no? Que nuestra mente siempre esté en lo correcto, en lo que Jesús diría, lo que Jesús haría, y no desviarnos de las ideas que hay en el mundo, ¿no? Así es, siempre hablar con la verdad, y que ese es el intercambio de temperamento. Jesús no podría condescender con el mundo. Como dice Marta Lucía Torres, vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Así es. En cuanto a ideas, ¿no? Sobre todo. Entonces imaginémonos que es Jesús quien está en una reunión y se empieza a hablar del aborto. Y se empieza a decir que el aborto es un derecho, que el aborto está bien. Perdón, pero eso es total y absolutamente negado. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría María? No, es un crimen. Exacto, lo que es. Es un crimen. Que desgraciadamente la política, nuestras autoridades a nivel mundial están queriendo imponerlo o ya lo impusieron. O sea, eso no importa. Aquí hay que tomar las palabras de Jesús cuando dice: los escribas y los fariseos se han sentado sobre la cátedra de Moisés. Es exactamente lo que está pasando. Los políticos, los gobernantes, los reyes están sentados sobre la cátedra del Evangelio, sobre la cátedra de los 10 mandamientos. Hagan lo que les dicen, pero no los imiten. ¿Qué quiere decir eso? Que no estemos de acuerdo con lo que ellos Que debemos no obedecer, no voy a imitar. De acuerdo, tú dices que sí, pues ya, no hay problema. No lo puedo evitar físicamente, pero sí no me puedo unir a ti en pensamiento. ¿Eso sería contemporizar? Acción. Claro. Entonces me desuno de ti en cuanto a mis acciones. Yo nunca voy a practicar un aborto. Nunca voy a llevar a cabo un aborto, o sea, en un familiar o para nada de este mundo. Ni tampoco voy a estar de acuerdo con esas prácticas. Claro. Así es. Claro. O sea, no podemos oponernos a toda esta barbarie inmensa que hay. Hay firmas, hay campañas muy buenas, de muy buena intención, ojalá y que esto siguiera, pero que son, desde mi punto de vista, casi inútiles. Porque donde está el poder humano, el poder civil, no hay forma, y hay un plan perfectamente orquestado de destrozar a la humanidad, de llevar las virtudes a nivel de vicio y el vicio a nivel de virtud. Se trata de tergiversar totalmente la ley de Dios. Cada quien decide, pero sí entendiendo que el punto principal es ese. Cuando en el Apocalipsis nos dicen que nos van a poner un chip, el famoso chip, que todo el mundo lo toma como una parte real de un aparatito en la mano y un aparatito en la frente. Por favor, no seamos niños o infantiles en nuestros pensamientos. O sea, vamos a ver la realidad. ¿Qué quiere decir marcado en la mano? Que yo haga las obras de ellos. ¿Qué quiere decir un chip o una marca en la frente? Que piense igual que ellos. Ese es el chip. No el aparatito, no la porque esto es espiritual, ¿no? Lo que se dice un lavado de cerebro. Exacto. ¿Nos lavan el cerebro para hacer lo que ellos quieren? ¿Quién? La sociedad de la política. Los administradores. Sí, o sea, nos están llevando. Si vemos la realidad, y me voy a desviar un poquito del tema, a mí en lo personal me espanta ver el cambio tan tremendo que ha habido en la sociedad de hace 50 años a la fecha. Sí, muchísimo. No decir, que les digo, de hace 60 o más. O sea, es tremendo. De una sociedad que era muy, ¿cómo diríamos? Muy uniformada en las normas y en las leyes de Dios, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una sociedad que es totalmente acorde a los pensamientos del otro.
del Así enemigo. es. Una sociedad que aplaude el aborto, que aplaude la homosexualidad, que aplaude la unión entre personas del mismo sexo. O sea, perdón, pero eso es inconcebible. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó para que esto surgiera así tan rápidamente? Porque nos alejamos de Dios. No, porque todos nuestros vicios, los hemos ido teniendo refrenados, un poquito ocultos, porque nos daba pena. Es cierto, anteriormente. Pero llega un momento en que Jesús dice que estamos en el periodo del anticristo social, en que todos tenemos algo en el interior que quisiéramos hacer, pero a veces lo refrenamos por temor, por miedo, por pena. Entonces, cuando esto se empieza a hacer masivo y nos vamos apartando de Dios, vamos rompiendo nuestra unión con Dios, parte por nosotros y parte por nuestra iglesia que no nos educa, que no nos lleva, que no nos induce como debiera de ser. Entonces se van imponiendo nuestros vicios. ¿Y sabes qué? Mira, yo te acepto tu vicio si tú aceptas el mío. Sí, pues, y si Marta quiere unirse, entonces tiene que aceptar nuestros vicios y aceptamos los de ella. Sí, qué barbaridad. Eso va conformando una sociedad permisiva, donde Dios ya no puede entrar, sino nos deja a nuestro criterio, a nuestra voluntad, y vamos poco a poco haciendo ese cambio, y que los dirigentes que lo han planeado perfectamente lo toman y lo imponen, como lo que está pasando ahorita. Nos lo han impuesto. Pero lo más triste del asunto es ver que la sociedad les aplaude. Y así menos vamos a llegar a nuestra nada. Pues sí. Menos. No, porque ahora nos estamos llenando de nosotros. Nos estamos llenando de nuestros vicios, de todo lo que somos y de todo lo que creemos ser. Además. Y no me refiero nada más a la parte enferma, me refiero a la parte sana, entre comillas, porque nos hemos ido dirigiendo hacia partes espirituales buenas, pero por gusto propio, y estoy tratando de revolver todo lo que hay y hacer un amasijo de cosas, de prácticas, y eso tratar de meterlo en esto de la divina voluntad. Y cuando Jesús me dice tienes que llegar a tu nada, entonces yo digo no, momento, pero mi nada con esto. Que dice Alfonso Reyes, es que es necesario llegar a nuestra nada es que esto es bueno, requisito es que esto para se entrar debe a vivir hacer. en la divina voluntad. Perdón, pero y después nuestra voluntad humana podrá actuar en la Jesús. divina voluntad. Así es. Pues sí. Aquí otra Al principio pregunta. Jesús le dice a Luisa, tienes que destruir, tienes que tener tu voluntad como muerta, pero es como muerta, no muerta. Porque al final el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la voluntad divina. Unión. A ver. Sí, seguimos con... Acá tenemos otra lectura en el libro 8:17, noviembre 18, 1907. Le dice Jesús: Ah, hija mía, ¿y tú te afliges porque te sientes reducida en la nada? Más bien te digo que por cuanto más la criatura se reduce en la nada, tanto más es llenada del todo. Y si fuera aún una sombra de sí que deja, esa sombra impide que yo pueda dar todo, toda al alma. Y tú regresar siempre en la nada significa que vas perdiendo tu ser humano para readquirir el divino. Yo lo centraría la atención en, aunque fuera una sombra, ya no puede. Tuya, ya no puedo entrar. Está clarísimo. Una sombra tuya. Vamos pensándolo, por favor. Una sombra tuya. No hay que tener nada, absolutamente nada, para poder retomar el ser divino, porque el ser divino ese es mi verdadera punto de creación. Así es como fuimos creados. Lo perdimos, sí, pero ahora nos están dando la oportunidad de regresar. Realmente es la finalidad para la que Dios nos hizo. Así es.
Y yo no entiendo, por ejemplo, todo el mundo está afanado, todo el mundo bueno está afanado en lograr el cielo, ¿sí? Quieren llegar al cielo. Y cuando llega Jesús y les dice aquí, hijitos, aquí estoy, vengo a darles vida de cielo desde aquí, decimos, no, Señor, espérate. Sí. Sí, sí. El cielo es después de muerto. Ajá. Y Jesús nos dice, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? Pero aquí tengo que quitarme todo lo que yo tengo. No nos conviene, por eso es que no le creemos. Claro. No queremos. Pero, como decimos a veces, dicen que hay un refrán que dice que lo bailado nadie me lo quita. Pues sí. Pero desgraciadamente se los van a quitar, nos lo van a quitar en el purgatorio. Si queremos entrar al cielo, tenemos que quitarnos todo lo nuestro. O nos lo quitamos aquí con méritos, o nos lo quitan allá sin méritos. Va a costar más trabajo allá, creo. Va a costar un poco más de trabajo. Ujú. Nos vale aquí. Contestamos una pregunta. Sí, A de ver. Lucy Manzano. Dice, lo esencial es vivir en la nada. Pero subsiste la pregunta, ¿cómo puede el ser humano realmente vivir en la nada cuando ya Dios la dota de virtudes, potencialidades y dones? Por eso, es Jesús que nos va dando de lo suyo. Nos va dando, pero cuando llega este momento, esta alma si llega a ese punto y Dios la quiere en su voluntad, ahora quiere ver su fidelidad. Y le dice, bueno, ya te di, ahora dámelo, regrésame lo mío. Ahora no te voy a dar dones ni virtudes, nada, sino me voy a dar yo. Y ahí es donde se pone de manifiesto la avaricia del ser humano. Ujú. ¿Cómo? Si estos son dones que tú me diste. ¿Cómo me voy a deshacer de ellos? Así es. Ujú. Esto es de Dios, no es cosa mía. Y Jesús nos va a decir, por eso, porque es mío, te lo estoy pidiendo. Y te lo estoy pidiendo no para quitártelo, sino para darte algo mejor que soy yo mismo. Pero esas son las pequeñas puntos que no entendemos y que queremos siempre dejar como algo muy bueno, muy santo, que no puedo dejar porque me lo dio Dios. Eso se llama apego. Así es. Johanita Rod, ¿la confesión permanente nos ayuda también a llegar a nuestra nada, vaciándonos de nuestras faltas? Bueno, en términos generales sí, la confesión, yo diría que la confesión debería de ir espaciándose, no ser permanente, sino espaciándose, porque en la medida que vamos entrando en la divina voluntad, en la medida que nuestros actos son realizados en unión con Jesús, esos actos ya no son reprobables o no es necesario confesarlos. Pero de todas maneras estamos de acuerdo. En la medida que yo me voy quitando mis faltas, es en la medida en la que puedo acercarme más. Y algo que es importante, no estar recordando nuestras faltas, nuestros pecados. Lucy Manzano dice, Dios todo lo puede. Entonces el ser humano no podría llegar a la nada. ¿Solo se logra si el mismo Señor se lo permite? No, el mismo Señor nos lo pide. Y si me lo pide, es que yo tengo que llegar. Porque si no, me diría, déjate hacer, deja que yo te lleve a tu nada. Y no, nos dice, tienes que llegar a tu nada. Cierto. Uh-huh. Y Alfonso Reyes dice, con lo que están diciendo, llegar a nuestra nada es la clave para vivir en la divina voluntad, pero es lo más difícil y entonces pocos lo lograrán. No, eso no sí es totalmente muy difícil que yo se lo pudiera contestar. Yo creo que cuando el alma encuentra realmente el punto central de lo que es Dios, de lo que es Jesús, es como un imán, un potentísimo imán que nos atrae y en ese momento somos capaces de dar todo por tenerlo a Él. Y esto lo hemos visto en muchísimas almas que de un momento a otro se lanzan
totalmente hacia Jesús, Sí. sin importar nada. Sí. Y teniendo que dejar cosas que a veces resultan aparentemente y para el mundo imposibles de dejar. Muy difícil. Entonces yo pienso que esto es un poquito errado ese pensamiento. No, porque aquí la cuestión es que dice Jesús, tú nada más abandónate en mí y yo lo voy a hacer todo. No, Sí, pero eso es pero- después. Ujú. Después. Sí, o sea, para entrar a vivir en la divina voluntad hay dos tiempos. Un tiempo que es este que estamos viendo, Ujú. que es el que la criatura tiene que disponerse para esto. Tiene que conocer las verdades de la divina voluntad, tiene que poderlas tener como propias, meditarlas, dejarse llevar y anhelarlas. Y para eso se necesita practicarlas. Jesús no le dice a Luisa, yo te lo voy a hacer. No, le dice, haz, Ujú. destruye, quítate, desapégate, peléate con el demonio. Tú, no yo. Yo te voy a acompañar, te voy a dar todo lo necesario para que puedas triunfar, pero tienes que hacerlo tú. Sí, para que llegue a ese otro paso que es donde ya Jesús actúa. Cuando ya se puso todo eso y ahora el alma ya se decidió, ya entró a vivir, ahí es cuando Jesús le dice, ahora sí, de aquí en adelante soy yo el que actúo. De aquí en adelante tú no te apures de nada, nada más mantente en el pensamiento de vivir en mi voluntad. Yo lo hago todo. Entonces son dos etapas. Ujú. Y generalmente nos hemos brincado la primera, Sí, porque es más fácil. pensando que Ella lo hace si todo. yo quiero vivir en la divina voluntad, Jesús lo va a hacer. No. Por favor, lean con calma. Es desapégate, abandónate. O sea, eres tú. Peléate con el demonio tú. Purifícate tú. Adquiere las virtudes tú. Por eso es muy importante que a veces volvamos a leer el libro 1, ¿no, doctor? Para Sí, el que libro- nos quede bien claro todo esta parte. El libro 1 es libro de Base. cabecera. Es base. No lo podemos dejar nunca, porque es muy fácil olvidarlo. Para que Sí. viene también muy relacionado leer con lo que decimos. Es el 11:25, julio 4 de 1912, y nos dice Jesús: Hija mía, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti, hasta de saber que toda tú debes morir en mi voluntad, el sufrir, las virtudes, todo. Mi querer debe ser la tumba del alma, y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá vida más bella y nueva, hacia el alma sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba morirá al sufrir a sus virtudes, a sus bienes espirituales, y resurgirá en todo a la vida divina. Está bien explicadito ahí. O sea, tienen que renunciar a sus virtudes, Ahí está. a sus bienes espirituales. ¿Cuáles son los bienes espirituales? Por mi humildad. Todo lo que Dios nos ha dado. Ujú. Todo lo que los dones, las gracias, todo lo que Él me ha ido dotando, a eso tengo que renunciar. A todo. Es una Muy buena lectura lectura. muy 11:25. precisa, pero pues necesitamos entender que debo ser yo el que tiene que renunciar. Dice renuncia o déjame que te lo quite. No, dice que renuncie. Y qué bueno que nos lo dice él, para que no digan que nosotros lo inventamos. Quítate tus virtudes, quítate Quítate. todo. Ahí está. No, porque luego, de Sí. verdad, a veces la gente piensa que Que es inventamos uno. cosas y no somos nosotros. No, estamos hablando sobre los escritos. Este es otro punto que yo quisiera decir ahorita. Para vivir en la divina voluntad no hay maestros, no hay guías, no hay llaves, no hay puertas, no hay nada. Para vivir. Para vivir. Para entrar se necesita todo esto. ¿Sí? Ahora, no hay maestros. No hay maestros. El único maestro es Jesús. Y Jesús va a actuar de dos maneras distintas. En nuestro interior y en el exterior. ¿Y en el exterior cómo? Con los escritos. Claro.
Los escritos son Jesús hablándonos. En los escritos está todo. Y le dice Jesús a Luisa, de ti saldrán las perfectas enseñanzas para vivir en mi querer. Por lo tanto, para poder entrar en esta vida y seguirla bien sin equivocarnos, debemos seguir los lineamientos que están en los escritos. Así es. Lo que no está en los escritos no podemos decir que sea de la divina voluntad. Y si no es de la divina voluntad, entonces es de la voluntad humana, y en vez de estarnos quitando, estamos metiendo. Pues sí. Por lo tanto, estamos dificultando cada vez más esa vida de la divina voluntad de nosotros. Como hay una lectura en que dice, en lugar de ir para adelante, vamos Van para para atrás. Así que hay que entenderlo. Los escritos es el maestro. Ahora, ustedes se preguntarán por qué a veces en los grupos o en los lugares donde se dan reuniones de divina voluntad se quiere hablar y decir, siempre hay alguien que hable y diga. Sí, porque hay personas que han leído más, llevan más tiempo leyendo, empapándose de esto. O el Espíritu Santo les ha dado más gracia, más luz para entenderlo. Pero si esa persona quiere agregar algo, dice algo, por favor, siempre pregunten dónde está. Uh-huh. Si lo pueden localizar en los escritos, lo que están diciendo, perfecto. Las mujeres tienen que usar velo en la iglesia. ¿Dónde está? Uh-huh. Las mujeres tienen que vestir con falda larga. ¿Dónde está? De blanco. Tienen que vestir de blanco. ¿Dónde está? Y así, 1000 cosas que hay, que sería muy largo poder entablar, pero entenderlo, que me digan dónde está, y si está en los escritos, de acuerdo. Si no está en los escritos, no importa quién lo diga, no se acepta. Claro. Porque esa es la forma en que Jesús nos va a ir instruyendo él mismo. Los escritos son la base. Así que, por favor, no se dejen engañar. No quieran entrar en no sé cómo decirlo, en actividades, en modos de vida que son sectarios. Uh-huh. Porque esos son sectarios. Quieren separarse del resto. Y la divina voluntad nunca es sectaria. Nunca. Uh-huh. Vamos a terminar ¿Alguna con otra? Sí, una aquí muy tenemos importante. la 1924 de mayo 27 de 1926. Le dice Jesús a Luisa, hija mía, este sentir de más tu nada no se opone al vivir en mi querer, más bien es un deber tuyo. Todas mis obras están formadas sobre la nada y por eso el todo puede hacer lo que quiere. Perfecto. Contundente. A ver otra vez, por favor, porque esto con lentitud, ¿para Dice, qué? hija mía, este sentir de más tu nada no se opone al vivir en mi querer. Permíteme. Luisa se está quejando porque se siente mala, se siente que su estado ha sido tremendo, porque ya no siente nada de ella. Entonces por eso Jesús llega y le dice esto, ¿no? Uh-huh. No se opone al vivir en mi querer, más bien es un deber tuyo. Todas mis obras están formadas sobre la nada y por eso el todo puede hacer lo que quiere. Así es. Sobre la nada. Vamos a leer una última pregunta que yo quisiera. Todas las demás preguntas las vamos a juntar para el programa de Verdades Divinas. Uh-huh. Pero esta sí me interesa el contestarla ahorita, ¿no? Dice Hugo Alejandro Villafán. Dice, dejar ir espaciando la confesión no nos hará sentirnos soberbios pensando que ya no tenemos pecados. Ese es uno de los puntos en donde la voluntad humana puede caer. Y la voluntad humana es lo primero que se tiene que quitar. Cuando yo digo llegar a mi nada, entonces mi nada ante el todo siempre se va a sentir manchada. Que es como Jesús nos habla
de que entre más cercano estemos de la divinidad, más manchados nos vamos a ver. Más malos nos vamos a sentir, ¿verdad? Entre menos cercanos, o sea, más alejados, vamos a vernos mejores. El ir espaciando la confesión es por lo siguiente. No es que me esté yendo a confesar diario o que ya no vaya a confesarme. Primero, todas mis culpas pasadas las debo olvidar. Ya no existen. Ese es un consejo de Jesús que le da a Luisa. No recuerdes tus culpas que ya han sido perdonadas. Segundo, si vivimos en la divina voluntad, ante esta magnitud de lo que es la divina voluntad, fácilmente vamos a reconocer cuando nos salimos. Y aún las cosas que antes no teníamos como pecado, ahora lo vamos a ver como una falta muy, muy grande. Pensamientos, pequeñas distracciones, cosas que nos llaman la atención. Y eso lo vamos a ir a confesar. Yo diría que sí, aunque el sacerdote nos diga, ay, eso no es pecado. Ojo con eso. Pero para el alma que vive cerca de la divina voluntad, en unión con ella, cualquier pequeña infracción es una mancha terrible que hay que confesar. ¿Cuándo nos vamos a confesar? Cuando sintamos en nuestro interior que hay esa intranquilidad. Y si por algo llega el momento en el que no hay pecados. Voy a poner el ejemplo de Luisa. Luisa está queriendo, confesarse para recibir la Eucaristía. Llega el sacerdote y no le quiere dar la absolución. No le quiere dar la absolución. Pero sin embargo le da la Eucaristía. Entonces, ¿qué pasó? Exacto. Lo que pasó es muy sencillo. Luisa le ha de haber dicho, me confieso, no sé, de no amar a Jesús como debiera de amarlo. Alguna cosa que no. Algo así. El sacerdote le dijo, no, eso no es pecado, no te doy la absolución, no la necesitas. Y entonces llega Jesús y le dice, mira hija, tú no te apures, tú vive en mi voluntad. Mi voluntad contiene todos los sacramentos y todos los efectos de ella. Así que viviendo en mi voluntad obtendrás todos los efectos de todos los sacramentos, y lo que te viene negado lo obtendrás en ella. O sea, el sacerdote le negó el perdón, pero la divina voluntad le dio el perdón. No, el punto es, ¿por qué si el sacerdote no le da el perdón? Le da la comunión. Le da la comunión. Porque no necesitaba perdón. Es que el alma ante la divina voluntad se siente mala, se siente manchada. Entonces, esto que está diciendo, o sea, dentro de la voluntad humana es real. Se puede llegar a pensar que soberbiamente que ya somos santos. Yo tampoco. ¿Sí? Pero desde la divina voluntad vamos a sentir esa necesidad de la confesión y recordar que la confesión nos infiere gracias. Muchas. La gracia son efectos de la vida divina, que la vida divina la tenemos en nosotros. Pero no está de más el recobrar la gracia de vez en cuando, si es que en realidad ya no hay pecado. En mi voluntad Jesús le dice no entra el pecado. En mi voluntad no entra el pecado. Así que si vivo en su voluntad, si mi mente, todas mis acciones están dirigidas a vivir en la divina voluntad, perdón, pero no entra el pecado. Y no por soberbia. No por soberbia, porque lo primero para que eso suceda es que ya estoy en mi nada. Pero es cierto que Luisa, conforme iba avanzando, se sentía más mala, porque lo dicen sus escritos y uno cómo. Pero lo que usted dice es la comparación con la majestad de Dios. Así es que se veía ella más mala, no porque lo fuera, sino porque ya comparando pues ya son otras cosas, ¿verdad? Así es. Entonces es algo que es importante y qué bueno que lo preguntó, porque se necesitan pequeñas aclaraciones.